Dios nos protege, pero es necesario que nosotros le seamos fieles en la adoración solo a Él y en cumplir su palabra. Estamos por iniciar la lectura del libro de Nehemías, en el cual vamos a ver que el tema principal es la protección de Jehová sobre su pueblo y la necesidad de de cumplir su ley y también de darle adoración solo a Él. Salmo 91, podemos nosotros encontrar una hermosa promesa. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Esto no es para todos, es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y qué es habitar? Es vivir, es tener comunión continua con Dios. No es de vez en cuando, no es una visita, es estar en comunión con Él. Es poder tener esa relación íntima con nuestro Dios Todopoderoso. No solo buscarlo en momentos de angustia, cuando se nos presenta un problema, cuando tenemos nosotros una necesidad o queremos que Él haga un milagro, un favor, un bien a nuestra vida. Es estar bajo sus alas, bajo su cobijo siempre. ¿Y qué es estar bajo sus alas? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Qué bendición, porque estar bajo sus alas, morar bajo su sombra es tener protección, es tener guianza, es tener esa cobertura especial que el Señor da a los suyos. Dios es un Dios fiel y Dios nos protege, pero también Él pide que nosotros le seamos fieles, permanezcamos bajo sus alas, bajo su cobijo, bajo su amparo, y entonces nosotros vamos a tener esa bendición de estar protegidos ante cualquier situación que venga. El Señor tiene cuidado de nosotros, ya sea que nos diga, sal de esta ciudad, muévete porque viene algo, así como sacó a Lot y su familia antes de ser destruida Sodoma y Gomorra, así como tuvo cuidado de Noé y su familia antes que viniera el diluvio. Dios nos puede dar esa instrucción ante los peligros, las amenazas, las guerras, lo que pueda venir. Han habido testimonios impactantes, maravillosos de personas, de niños que Dios les habló antes del terremoto, antes de temblar. Dile a tu papi que te saque al parque a jugar. Había un testimonio impactante. Dios nos da instrucciones porque ese es el cuidado de Dios, pero cuando tenemos nosotros esa comunión, cuando somos amigos de Dios, como fue Abraham del Señor, nosotros necesitamos esa cobertura y esa protección de Dios, pero recordemos que Dios nos pide fidelidad a su palabra y también fidelidad en la adoración a Él, que estemos en comunión, en obediencia. Claro, como humanos nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero nosotros tenemos la bendición de que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que podemos venir humillados en cada momento que nosotros fallamos a pedir perdón y volver a empezar. Esa es la batalla del día a día. Así que damos gracias al Señor. El tema central de Nehemías, el libro que vamos a empezar a meditar, es eso, la protección divina del Señor, la fidelidad de Dios cubriendo a su pueblo, guiando a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, y que lo que nos pide Él en respuesta a su fidelidad, esa es la misma fidelidad y santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y Él es fiel. Así que nosotros tenemos la bendición, si permanecemos bajo las alas del Señor, de tener seguridad, protección, cuidado y guianza para la gloria de su nombre. Bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura de la palabra del Señor. Continuamos para la gloria de su nombre, leyendo la Biblia en este plan maravilloso que Dios nos ha permitido empezar y continuar. Bendito Dios, y así vamos aprendiendo porque el Espíritu Santo nos va enseñando. Vamos teniendo momentos de meditación. Bendito Dios, antes de venir a la lectura de cada libro que nos corresponde, cada capítulo. Vamos leyendo 3 capítulos cada día que tenemos oportunidad. Por el momento vamos leyendo 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Va a llegar un momento, obviamente, que el Nuevo Testamento lo vamos a terminar más rápido, pues son menos libros. Entonces vamos a ir leyendo 3 capítulos hasta donde Dios nos permita. Si Dios nos permite, porque todo es si el Señor lo permite. El mañana no es nuestro, solo de Dios, así que nosotros tenemos que
tener fe que Él nos va a ayudar, pero nosotros disponernos y ser humildes y reconocer que si el Señor nos permite, lo vamos a realizar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Glorificamos, exaltamos tu nombre poderoso. Gracias, Señor bendito Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esta promesa maravillosa que si habitamos, Señor amado, bajo tu sombra, Señor, bajo tus alas, Señor, a tu abrigo, mi Dios amado, porque tú eres todopoderoso. Tú, Señor bendito Dios, nos ayudas, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en esa comunión, a vivir permanentemente y constantemente en comunión contigo, Señor, a tener esa confianza profunda en ti, Padre Celestial. Precioso Dios, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a no solo visitarte, Señor, sino que a tomar esa decisión cada uno de nosotros de vivir para ti, Señor, de vivir, Dios mío, en forma permanente, en comunión contigo, Señor. No solo buscarte en la necesidad, sino siempre, cada día, Señor. Anhelamos estar bajo tu sombra, bajo tus alas, oh Todopoderoso. Gracias por la seguridad que nos brindas, la protección, Señor amado. Gracias por los cuidados, Señor. Gracias por el auxilio. Gracias por suplir cada necesidad física y espiritual, emocional, moral. Todo tú tienes cuidado, Señor, y te damos gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos, el tiempo apremia y vamos a ver entonces este momento, bendito Dios, que leímos el día de ayer. Este día, gloria sea al Señor, llegamos al día 218 de la lectura de la palabra y vamos a ver qué leímos ayer en los últimos dos libros de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10, y vamos a hacer la introducción para saber de qué trata el libro de Nehemías. Gloria sea al Señor. Esto con respecto al Antiguo Testamento. En el capítulo número 9 de Esdras, bendito Dios, vimos que aquí se relata una profunda crisis que vino espiritual al pueblo judío, porque se descubrió que habían matrimonios mixtos. ¿Qué significa esto? No habían guardado la pureza ni física ni espiritual. Habían tomado mujeres de pueblos vecinos y estos pueblos eran paganos, contrarios a la ley del Señor, lo que amenazaba directamente su identidad religiosa. Así que recordemos de dónde venía el rey Salomón por el hecho de haber tenido tantas mujeres. Desviaron su corazón, desviaron la adoración al verdadero Dios. Él empezó tolerando el culto a ídolos, a demonios que sus mujeres adoraban según las costumbres paganas de los pueblos, y luego terminó siendo parte, haciéndose partícipe de esa adoración abominable delante del Señor, construyéndoles templos y él directamente incluso ofreciendo incienso a las imágenes hechas de las manos de hombre, hechas de palo, hechas de madera, hechas de cualquier material que en realidad solo representa una figura que no tiene poder. Así lo dice el Salmo 115, tienen ojos, no pueden ver, tienen boca, no pueden hablar, tienen pies, no pueden caminar, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Sin embargo, las personas le atribuyen una adoración y entonces, como dice el apóstol Pablo, lo que los gentiles no saben es que lo que ofrendan a las imágenes, a los ídolos, lo ofrendan a demonios. Esa es la realidad, es fuerte, pero es una realidad, así que cuidado con las prácticas que nosotros hacemos, que dejamos entrar a nuestra casa, una figurita, un lugar especial, es un altar, un incienso, ya es una adoración, hermanos, y estamos ofendiendo al Señor. Así que es momento de revisar en nuestras casas qué hay, qué ha entrado, que nosotros hemos llevado, que realmente estamos ofendiendo al Señor y abriendo puertas a la maldad. Esto trae estorbos, trae derechos cedidos y trae destrucción a las vidas y a las familias. Vemos entonces que ante esta situación tan grave, Esdras reacciona con duelo extremo. Se dirige en una oración pública de confesión, reconociendo la justicia de Dios y también la culpa del pueblo. Entonces vemos en detalle que los líderes dan un informe. Los príncipes le informan a Esdras que el pueblo y los sacerdotes no se habían apartado de las prácticas abominables. Habían regresado, pero habían regresado contaminados y querían seguir en las dos aguas o en las dos formas, ¿verdad? Es decir, querían empezar a reconstruir, empezar ellos a dar adoración a Dios sin abandonar las prácticas paganas. Cuidado, ese sincretismo se sigue queriendo dar hoy día.
Muchos quieren vivir el evangelio a su manera. No les gusta cuando la palabra se predica pura, se predica completa, porque hay temas que nos confrontan como humanos, y cuando andamos en la carne, escuchar la verdad nos ofende. Nos ofende cuando las personas están endemoniadas, como el Gadareno. Con solo la presencia y la voz del Señor, él se sentía atormentado. Y eso no nos damos cuenta que hay muchas personas que no han sido liberadas. Bendito Dios. Por eso es que es importante que leamos la palabra, para que nosotros no solo estemos anhelando escuchar predicaciones motivacionales que te estén elogiando, que te estén diciendo, bien, campeón que eres. Eso, hermanos amados, el evangelio nos confronta, el evangelio expone, nos dice a nosotros que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El mensaje sigue siendo el mismo: arrepentíos y convertíos. Lo dijo el Juan el Bautista, lo predicó nuestro Señor Jesucristo, y es el llamamiento al arrepentimiento del pecado, porque es lo importante. Lo más importante es la salvación de nuestras almas, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa para salvarnos del pecado y de la muerte, no para darnos licencia de pecar. Entonces es bien importante que nosotros diligentemente, como hizo Esdras, dispongamos nuestro corazón para la palabra del Señor, para estudiar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Entonces continuamos viendo que Esdras fue informado de esta situación, que incluso los sacerdotes no estaban apartados de prácticas abominables de las naciones locales. ¿Por qué? Porque se habían casado con mujeres extranjeras y ellas les habían transmitido sus costumbres paganas. Muchas personas dicen, qué riqueza cultural, qué diversidad, pero muchas de esas riquezas para muchos no son riqueza, realmente es pobreza, porque nos aleja de Dios. Si hay costumbres que el Señor abomina y nosotros las practicamos, no es riqueza, es una pérdida. Es una pérdida, porque nosotros nos estamos haciendo enemigos de Dios. Y Dios es la vida, Dios es todo. ¿Y a dónde va nuestra alma si morimos en enemistad con Dios? Hay un lugar de tormento del cual Cristo nos quiere rescatar, y nos ha rescatado a los que ya nos arrepentimos de pecado y le pedimos perdón de todo corazón. Le hemos recibido como Señor y Salvador. Cristo nos ha librado del infierno y de la muerte. Así que hacemos la invitación a todo aquel que no le ha entregado su corazón a Cristo. Ven a Él pronto, escapa por tu vida, escapa por tu alma. Cristo viene pronto. Había un peligro espiritual, y el riesgo no era netamente solo étnico, ¿verdad? De cruce de sangres de personas, sino que es la infiltración realmente a la verdadera adoración. Había infiltración de idolatría y pérdida de la fidelidad al pacto con Dios, porque el Señor nos ha dicho, no te harás imágenes, no adorarás a otro Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito Dios. Así que esta implicación, este pecado también lo habían cometido no solo el pueblo, los gobernadores y los jefes fueron los primeros en cometer esta transgresión, mostrando una falla generalizada. Entonces, Esdras, cuando se dio cuenta de esto, vino en un duelo profundo, en una aflicción, y al escuchar esta noticia nos impacta haber leído que Esdras rasgó sus vestiduras, su ropa, su manto, se arrancó el cabello de la cabeza, dice la Biblia, y leímos que se arrancó incluso el vello de su barba, y se sentó atónito. Él se quedó estupefacto, angustiado en extremo, y se humilló. ¿Qué hizo él? Se humilló, entró en solidaridad, bendito Dios, en el temor de Dios. Se unieron también más al ver la reacción de él y ver cómo él se había compungido su corazón. Aquellos también temblaban ante las palabras de Dios de Israel, debido a que se daban cuenta de la transgresión tan grave. Ya estaban dándose cuenta de la ley donde prohibía en la ley de Moisés, dar a sus hijos a extranjeros y viceversa, porque realmente ellos habían regresado de un cautiverio, y sabían que si habían regresado de un cautiverio era porque Dios los había disciplinado por 70 años. Ellos fueron desterrados de Jerusalén, y ellos habían vivido en carne propia qué es tener la disciplina de papá. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una oración y también una confesión y una postura de humildad.
tenemos que tomar nota de este procedimiento, porque cuando nosotros nos equivocamos, fallamos, tenemos que venir en esta actitud de humillación, de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayude a no volverlo a hacer. Entonces, a la hora del sacrificio de la tarde, Esdras, dice la Biblia, se postró de rodillas, extendió sus manos hacia Dios y expresó esa vergüenza, ese dolor por haber fallado, porque todo el pueblo había pecado. Reconocieron también que lo que había pasado en la historia. Recordó, los castigos del pasado, el exilio que habían vivido. Y dice, han sido justos. Dios es justo porque nosotros hemos pecado. Nuestra maldad ha sido tan grande, pero Dios manifestó su misericordia. ¿De qué manera? Guardando un remanente que ahora estaban regresando. Si nosotros vemos en la lectura que hemos realizado, el primer grupo de los que vinieron del exilio de Babilonia fue dirigido por Zorobabel. Y si vemos la historia, fue allá por el año 537 antes de Cristo. Pero recordemos que él tuvo una gran oposición y el trabajo de la restauración, de la reedificación del templo fue parado por toda esa oposición. Y hay un margen entre el primero y el segundo grupo de que retornó de 80 años. Por lo tanto, cuando Esdras venía con el segundo grupo, ya Zorobabel ya había pasado a la presencia del Señor, que fue como en el año 515 antes de Cristo. Entonces estamos por iniciar el libro de Nehemías y es el que lleva o liderea el regreso del tercer grupo. Y se cree, pues entonces, que fue como en el año 445 antes de Cristo, con una diferencia mínima con Esdras, por lo cual ellos lograron trabajar juntos. Esdras en la parte espiritual, recordemos que era un sacerdote y también escriba experto en la ley, se dedicó a enseñar la palabra del Señor, mientras que Nehemías, su función fue la reconstrucción de los muros. Lo vamos a ver cuando veamos la introducción al libro, que gracias a Dios ahí el complemento. Wow, yo decía, Señor, qué bendición que tú levantaste a estos hombres con estos ministerios tan importantes que se complementaban para la gloria de su nombre, para ayudar y proteger a su pueblo, para recibir ese remanente y volver a empezar. Pero si queremos volver a empezar, lo estamos viendo en la lectura de este libro de Esdras que estamos terminando, hay que hacer una limpieza, hay que hacer una purificación, hay que verificar qué cosas todavía tenemos que arreglar delante del Señor. ¿Qué está mal? ¿Qué traje yo mal de mi vida pasada? Tengo que volverme completamente de esos caminos que estaban mal. Si es necesario resarcir daños al que nosotros le agravamos o lo estafamos, lo que haya pasado, tenemos que devolverle, como dice la palabra del Señor, que hay que devolverle, si es posible, más de lo que nosotros nos prestaron y no pagamos, ¿verdad? Hay una cantidad exacta que la Biblia nos indica que debemos de devolver. Continuando entonces, reconocemos que Dios en su misericordia nos deja toda esta información hermosa y no solo es historia, es una gran bendición, es un tesoro que nosotros tenemos acceso para ver realmente por qué se dieron las cosas, las consecuencias de la desobediencia, lo grave que es apartarnos y alejarnos del Señor después de que Él nos ha dado todo y nosotros solo buscarlo en una aflicción. No es justo, no es bueno, no es correcto. Tenemos que ser agradecidos y tomar una decisión de vida. No podemos nosotros decir que somos cristianos, que somos creyentes, si nosotros nada más de labio lo decimos y nuestra vida refleja todo lo contrario. Así que, hermanos, tenemos que tomar una determinación. Entonces vemos que ellos dicen, a causa de nuestras maldades, Dios nos castigó y nos llevó al exilio. Pero hemos visto la misericordia de Dios al dejar este remanente como un suspiro bajo el favor de Dios. A pesar de que esos reyes persias eran terribles, Dios puso gracia para que esos grupos pudieran regresar. Así que vino una confesión sin excusas y esto es otra gran lección. Nosotros cuando fallamos nos excusamos, es que mire, es que a mí nadie me quiere, nadie me comprende, yo no voy a la iglesia porque no me quieren, no me ve el pastor, no me llama, el pastor tiene la culpa. Al final el pastor tuvo la culpa de que hasta que pecaron, entonces nos excusamos y delante del Señor no podemos excusarnos. Hagamos más bien como hizo Esdras y decir, es verdad.
hemos pecado, hemos fallado. Señor, perdónanos. Admitió que realmente habían quebrantado los mandamientos divinos, admitió que Israel se había alejado, que no tenían palabras como justificarse, que era verdad, que Dios es un Dios santo y ellos no se habían mantenido santos ni puros, ni biológicamente, ni físicamente, ni espiritualmente. Estaban matrimonios mixtos, estaba una confesión de que realmente ellos habían hecho prácticas paganas y habían revuelto la adoración al verdadero Dios con lo que es la adoración al enemigo. Que el Señor lo reprenda. Entonces vemos acá la humillación de este varón y en el capítulo número 10 narra el arrepentimiento profundo del pueblo. El pueblo se unió. ¡Qué bendición! El pueblo entendió que no solo era un decir del líder, era realmente la verdad y que realmente ellos tenían que volver a hacer pacto con Dios, pero para ello venía una decisión tan dura, tan difícil, que era que tenían que despedir a las mujeres extranjeras. Bendito Dios. Hubo una confesión pública liderada por el sacerdote Esdras y también el compromiso de la comunidad nuevamente de ahora sí obedecer la palabra divina y también revisar las ordenanzas y caso por caso. No iba a ser, dijimos y leímos, una situación de un día o 2 días. Iban a ser días que iban a pasar viendo los casos, iban a ser varios meses. Vino un arrepentimiento de liderazgo, un dolor y confesión. Esdras llora y ora postrado frente al templo por el pecado del pueblo, lo que conmueve a la multitud que también rompe en llanto. Es necesario derramar nuestras lágrimas. Es una demostración del dolor, de lo que estamos sintiendo profundamente, pero no solo es llorar, es también actuar. Entonces, el llamado a la acción. Secanías anima a Esdras a establecer un pacto con Dios para corregir la falta y promete el apoyo de la comunidad. ¿Qué hicieron además? No solo lloraron, no solo se reunieron, no solo se pusieron de acuerdo, ayunaron y oraron. Y hubo un duelo nacional. Esta retira a las personas a ayunar, a mostrar esa tristeza delante del Señor absoluta sin comer ni beber nada por la gravedad de la situación. Así se limpia, así se puede también nosotros demostrar que estamos humillándonos y la sangre de Cristo limpia y lava todo pecado, pero nosotros tenemos que humillarnos. Luego vimos que también leíamos una forma que ellos hicieron, un juramento formal. Esdras hace jurar a los líderes religiosos y a todo Israel que cumplirán con la directiva de apartarse de las uniones paganas. Hubo una asamblea bajo la lluvia. El pueblo se reúne en la plaza del templo temblando, tanto por la gravedad de la situación como también por la lluvia que estaba cayendo. Una fuerte lluvia, como el cielo llorando, el cielo destilando también. Cuando nosotros fallamos, a nuestro Padre Celestial le duele porque Él no quiere que nosotros suframos. Imagínense qué dolor iba a ser esa separación de esas personas, de esas familias. Despidieron a las mujeres y también a los hijos que habían engendrado. El proceso también hubo una investigación, se forma un consejo, es decir, un tribunal de líderes para investigar caso por caso, quienes tenían esposas extranjeras y un proceso que se cree que tomó alrededor de unos 3 meses. Y así se termina el libro de Esdras, gloria sea al Señor, y continuamos, bendito Dios, con el libro de Nehemías. Y Nehemías no vamos a poder leer el primer capítulo porque solo vamos a hacer la introducción debido al tiempo. Ya ahorita llevamos 23 minutos y tenemos que avanzar, pero es necesario que nosotros vayamos revisando, al menos panorámicamente, que leímos ayer para poder ir reteniendo y también para tener el contexto de la lectura y llevar el mismo hilo a la lectura de los capítulos siguientes del día de hoy. Pero como cambiamos de libro, hoy nos toca que leer el libro de Nehemías, al menos la introducción, ver qué vamos a encontrar en este libro precioso. ¿Para qué? Para animarnos, para poder nosotros estar dispuestos con el deseo de conocer más. Y Nehemías narra la historia del regreso de los judíos a Jerusalén tras el exilio a Babilonia y la reconstrucción física y espiritual de la ciudad. Entonces, con esto recapitulamos que serían 3 grupos que ya van regresando
de Babilonia. Venían por grupos y cada uno Dios le puso un líder. En este caso vamos a leer cómo Dios despertó el corazón de Nehemías, cómo Dios obró en la vida de Nehemías, cómo Dios lo guió también para hacer esta hermosa, importante y fuerte misión que él traía. Y entonces vamos a ver detalle cómo él dejó su puesto en Persia para liderar la construcción de las murallas a pesar de una gran oposición que él encontró, una oposición externa y también la necesidad de reformas internas. Había que trabajar en lo interno del pueblo, pero también estar pendiente de la oposición externa y seguir trabajando en la reconstrucción. Entonces, algunos de los temas principales que vamos a encontrar: la reconstrucción física, la reparación de las murallas y puertas de Jerusalén para dar seguridad y dignidad al pueblo. Por otra parte, también el tema importante, la renovación espiritual. Se da la lectura pública de la ley de Dios por parte del sacerdote Esdras y el compromiso del pueblo de obedecer el pacto. Hubo también necesidad de hacer unas reformas sociales, la corrección de injusticias internas como la opresión económica que se estaba dando. Lamentablemente había mucho abuso en la economía. Habían ciertos temas que se tenían que tratar con la dignidad para hacer justicia también al pobre, para aquellas personas que se habían aprovechado de otras económicamente, y eso es cuidado, esa es una obra de maldad, es ser un impío al quererse aprovechar de la necesidad de nuestros hermanos o de la bondad de los hermanos, porque a veces ellos nos han prestado o nos han ayudado en ciertas oportunidades que hemos tenido necesidad, y nosotros por lo tanto tenemos que corresponder esa generosidad, esa bondad, esa amabilidad con amor, con justicia, con respeto, y también nosotros cumpliendo, honrando las deudas, cumpliendo nuestra palabra, y de no ser posible acercarse con amor, con humildad, hablar con la persona, pero no maltratarla, no gritarla, no tratarla mal, sino que al contrario, hemos venido viendo cómo la palabra nos pide que nosotros tenemos que tratar con amabilidad a las personas, con amor. Bendito Dios. Así que la corrección de injusticias internas es otro tema que vamos a encontrar, también como la opresión económica entre los mismos hermanos, entre los mismos judíos. Habían abusos, y también la restauración del culto en el templo. Bendito sea Dios. Todo esto para la gloria del Señor. Lo vamos a poder leer, si Dios nos permite, el día de mañana empezar el capítulo número 1. No son muchos capítulos que tiene Nehemías, solamente, si no me equivoco, déjeme corroborar, son 13. Bendito Dios. Luego pasaríamos al libro de Job. Gloria sea al Señor. Y mire qué bendición que vamos avanzando. Poderoso. No, pasaríamos al libro de Esther, perdón. Al terminar Nehemías, pasamos al de Esther. El de Esther también es muy corto, pero muy importante. Sí, efectivamente, solo 13 capítulos de Nehemías. Así que tenemos, gracias al Señor, la bendición del día de mañana de empezar. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. El día de ayer empezamos el libro de Hebreos, gloria a Dios. Así que de Hebreos solo leíamos el capítulo número 1. ¿Qué leímos ayer en ese capítulo? Bueno, en el libro de Hebreos es muy importante para nuestra fe. Nosotros podemos ver que Dios nos enseña que Él habló primeramente a través de profetas, pero ahora le ha placido al Señor en su gran misericordia hablarnos a través de su Hijo, de Jesucristo. Entonces vimos que el texto destacaba que Jesús es superior a los profetas y también a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él es el creador del universo. Jesucristo es Dios. Además, el heredero de todo y el resplandor de la gloria de Dios Padre. Bendito Dios. Tenemos una revelación muy importante que tenemos que tener presente para nosotros también en nuestra fe cristiana, saber que Jesucristo es Dios. Dios habló en el pasado, lo hizo muchas veces. Usó varios vasos, varios siervos de Dios. Los profetas en la antigüedad eran valientes porque a pesar de las consecuencias que tenían que enfrentar por decir la verdad, si eran ante los reyes, tal vez los llevaban al cepo, al calabozo, a la cárcel, lo que fuese, ellos tenían que decir la verdad y lo hacían
con valentía para la gloria del Señor. Habló muchas veces a través de profetas. ¿Qué hacían los reyes o el pueblo cuando no les gustaba lo que escuchaban de parte de Dios? Los apedraban, algunos los aserraron, otros hermanos los encerraron, los martirizaron, se burlaron, que los pusieron a comer a pan y agua, los tuvieron en condiciones difíciles, pero así Dios le placía seguir hablando, no una, varias veces. ¿Para qué? Para llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder salvar a esas almas del castigo eterno. Pero ahora le ha placido hablarnos a través de su Hijo. Jesús es la voz definitiva y el mensaje final de Dios Padre para la humanidad. No hay más grande amor y más grande manifestación que la que hemos recibido allá a través de Jesucristo y lo que se hizo en la cruz del Calvario. También en el libro de Hebreos vemos la naturaleza divina de Jesús, el heredero y creador. Dios constituyó a Jesús heredero de todo y por él hizo el universo. Lo leímos ayer. También el reflejo de Dios. Jesús era el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su ser. Al Padre le dijeron, nadie lo ha visto, pero si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. Así que por otra parte también vemos algo muy importante, que Jesucristo es el sustento del mundo. Él mantiene todas las cosas. ¿Y cómo las mantiene? Por el poder de su palabra. Dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Su palabra tiene poder. Bendito Dios. Así que si nosotros estamos conscientes del poder de la palabra del Señor, anhelaríamos no solo leer 3 capítulos diarios, anhelaríamos leer mucho más. También si nosotros estamos conscientes del poder que Dios ha dejado en nuestra boca, cuidaríamos mucho lo que vamos a hablar. Bendito Dios. Así que Dios nos ayude, vamos aprendiendo para la gloria del Señor. Y también Jesucristo hizo algo maravilloso, único, perfecto y poderoso en la cruz del Calvario, que fue el sacrificio perfecto para limpiar los pecados. Y luego el Señor en su bondad, Él murió. Él dijo, consumado es. Fue enterrado ahí, sepultado en esa tumba, pero esa tumba está vacía porque Él ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre. Y un día va a venir y ese día está pronto. Y ya no vendrá como cordero, vendrá como juez, a establecer su reino milenial, y Él gobernará rectamente, con vara de hierro, con justicia, con poder, con autoridad. Y nosotros, los creyentes, si nos mantenemos fieles hasta el final, estaremos con Él para siempre y por siempre. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá afán, ya no habrá angustia, ya no habrá necesidad de estar en esta situación, peregrinar en esta tierra, enfrentando tantos retos, tantas pruebas, muchas veces dolor, escasez, tantas cosas. Ya no, estaremos en una eternidad de gozo. Por eso es que es importante nosotros cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande que Cristo nos ha dado, porque Él ha sido misericordioso y lo dio todo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, por lo tanto nosotros vivimos ahora para Él. Bendito Dios. Ahora sí, vamos a leer el capítulo número 2. Hemos tenido que dar introducciones, revisiones, pero hoy leemos el capítulo número 2 de Hebreos y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de la salvación, versículo 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero a alguien testificó en cierto lugar diciendo,
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso es a nosotros. Gloria sea al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Siendo Dios, se despojó de su gloria, tomó un cuerpo de carne, vino, bendito Dios, para pagar tu deuda y la mía. Se identificó con nuestra humanidad. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, pagó la deuda y ahora tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y viene pronto, así que ven a Jesús. Te hacemos la invitación. Escapa por tu alma, corre a los pies del Maestro, corre a los pies de Jesús. En Jesús hay paz. Su palabra dice, y es real: venir a mí los cargados, los cansados, los que están trabajados. Él nos hace descansar y nos da ese descanso no solo físico, un descanso profundo, que es el descanso en nuestra alma. Nada ni nadie puede darnos descanso, solo Jesús. El descanso y la paz verdadera vienen de Él. Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo nos da una aparente paz, pero la verdadera paz viene de Jesús. Ven a Jesús, entrégale tu corazón, toma la decisión de vida, vivir para Él, y Él nos ayuda. Ven así como estás. Mucha gente dice: no, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro primero. No, ven así como estás, y Jesús nos liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús rompe las cadenas. En Jesús hay libertad. Y luego que nos hace libres, nos restaura, nos transforma, nos ayuda, nos enseña su palabra, cómo quiere que vivamos una vida santa. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y luego podemos también anunciar esa buena nueva de salvación en Cristo Jesús, porque no hay otro camino al cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Si quieres entregarle tu corazón al Señor en esta hora, repite esta oración, habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dile: vengo delante de tu presencia, reconozco que soy pecador, pecadora, Señor. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa, mi Señor y Salvador Jesucristo.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que por mí misma no puedo ser justificada, no puedo ser salva. Te recibo como mi Señor, pero también como mi Salvador. Te ruego que tu Espíritu Santo venga y more en mí, me ayude, Señor, me transforme, me liberte, me enseñe a vivir para ti, Señor. Ya no quiero ser la misma, Señor. Padre, en esta hora yo perdono a todo aquel que me ha ofendido, porque tu palabra lo dice y es real, que si yo no perdono, no voy a ser perdonada. Y estoy recibiendo en esta hora tu perdón, por lo tanto, yo también, Señor, quiero ser libre, Señor, de este rencor, de este dolor, de esta angustia, Señor, que me ha atormentado no sé cuánto tiempo, Señor, tú lo sabes, pero quiero ser libre, Señor. Libértame, rompe las cadenas, saca todo estorbo de mi corazón, vacía todo mi ser. Quiero ser llena, pero de tu unción. Quiero ser llena de tu espíritu. Quiero ser llena de ese aceite fresco, que mi copa esté rebosando. Vacía mi ser, mi corazón, mi mente, todo mi ser, de aquello que estorba, de aquello que está mal, de aquello que duele, que pesa, que arde, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, me ayudes a vivir para ti. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenida a la familia de Dios. Tienes que congregarte, leer la palabra, orar, mantener esa comunión con Dios, ayunar, buscarle, servirle, y verás que la vida cambia porque el Señor transforma todo, nuestro lamento en gozo. Siempre enfrentamos dificultades, pruebas, siempre enfrentamos muchas veces enfermedades, estamos en este cuerpo material, pero la buena noticia es que ya no lo enfrentamos solos. Tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ama, que nos ayuda y nos auxilia. Ven a Jesús, mantente firme en la fe. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Ven, ven Señor Jesús. Amén.